De vuelta, gracias por la invitación. Me encanta venir a Lima, vine ya muchas veces, a Perú, a Puerto Rico. Hoy me toca hablar de un tema, digamos, relativamente novedoso, que es la aplicación de una técnica. Sobre el final de la charla vamos a ver si realmente es lo que es, o nos han dicho que es algo que realmente no es. Que se llama Duo Steam. Básicamente tenemos que tener en cuenta que en todos estos años, así como contó Sergio Papiar, la edad a la cual las mujeres requieren tratamientos de reproducción o van buscando sus tratamientos de reproducción es cada vez más alta. Aquí tienen la tendencia, esta es una tendencia global. Fíjense cómo dentro de las mujeres de 35 a 39 años la tendencia va hacia arriba en edad a la cual desean su primer hijo, y también ocurre lo mismo en mujeres entre 40 y 44 años, 45, 50, 51, 53. Nosotros, particularmente en WIPIR, no hacemos tratamientos a mujeres mayores de 50 años por recomendación de SANAR y de la mayoría de las sociedades. El problema que tiene esto es que muchas veces nos quedamos con ese statement y resulta que atendemos a una mujer de 38 años o 35 que es obesa, hipertensa, diabética, fuma, pero no, a la de 50 años que está súper fit, que hace ejercicio, etcétera, etcétera, no la queremos atender. Entonces hay que considerar otras variables y no solo puntualmente la edad. Pero bueno, esta tendencia global, como pueden ver, tiene que ver con muchas razones. El retraso de la maternidad tiene que ver muchas veces con que esa mujer tuvo una primera pareja, se separó, ahora tiene una segunda pareja mucho más grande, entonces quieren completar su familia, se sienten mucho mejores, entonces dicen, no, si estoy perfecta, ¿por qué ahora haría un tratamiento, me quedaría embarazada si puedo esperar? Porque me veo súper bien, porque uso cremas, que voy al gimnasio y como tan, etcétera, etcétera. Y bueno, es una tendencia natural que existe no solo en nuestros países, sino a nivel global. Ahora, lamentablemente para todas estas mujeres, independientemente del momento o del año o de la década en la cual buscaron o buscan un embarazo, la tendencia natural respecto a la probabilidad de estar madre de manera natural, como pueden ver en este slide publicado en un Human Reproduction o en un Fertility en 2013, es la misma. En el 1700, en el 1800, en el 2000 o en el 1900. La probabilidad de estar madre con óvulos propios a medida que aumenta la edad disminuye naturalmente. Esa tendencia tiene que ver con dos razones. Como pueden ver en la línea llena, el número de óvulos de estas mujeres va disminuyendo, de las mujeres en general va disminuyendo, y en la línea punteada van viendo cómo aumenta la probabilidad de tener óvulos o embriones de mala calidad, y esto se refiere directamente a la probabilidad de que un embrión sea genéticamente normal o no. Después podemos hablar de la cantidad de mitocondrias o del narcofosfato que tienen esas mitocondrias adentro, etcétera, etcétera. Pero esta tendencia a empeoramiento de la calidad de los óvulos tiene que ver casi exclusivamente con la genética de ese embrión. Ahora, existen dos tipos, me gustaría decir, de envejecimiento ovárico. El de la línea verde es el envejecimiento natural, y el de la línea punteada, creo que es marrón o bordó. El de la línea punteada es cuando muchas veces interviene un médico, un ginecólogo como cualquiera de nosotros, que le ve a la paciente, la ve en su consulta, tratamientos de reproducción o fertilidad 1.0, como perfectamente explicaba Silvio, la ve, le dice, ay, te tengo que hacer una laparoscopía diagnóstica, o no, tenés un endometrioma, te lo voy a quitar. Entonces mete a esa paciente en un quirófano, le arranca el endometrioma porque todavía no tiene la capacidad para operar bien, o la tiene y no lo logra hacer porque operar pacientes con endometriosis es realmente muy difícil, y me gustaría decir que casi en el 100% de esas pacientes vamos a terminar con menos óvulos o con una reserva ovárica peor que antes de ser operada. Existen montones de estudios al respecto. Entonces esto es una variable a tener en cuenta
y salir, como perfectamente dijo Silvio, de la fertilidad 1.0 y pasar a la 2.0, 3.0, lo que sea. La endometriosis ya no se opera. Ahora, resulta que viene una de estas pacientes que quiere planificar su maternidad o dice, bueno, yo ahora quiero tener hijos y no lo logro, entonces nos toca hacer los tratamientos de reproducción que nos toca hacer y hay que definir en esta paciente, la gran mayoría, al igual que Sergio, nosotros en nuestra clínica prácticamente no hacemos inseminación artificial. Les diría que el 90-95% de las pacientes van directamente a fecundación in vitro. Entonces, en función de la reserva ovárica y cómo está esa paciente, vamos a planificar una estimulación de la ovulación y tenemos que definir más o menos una respuesta ovárica, que a la izquierda ustedes pueden ver las pacientes de baja respuesta, a la derecha las de alta respuesta, pero pueden ver a la izquierda que tener pocos óvulos representa o es directamente proporcional a la mala probabilidad de gestación, y si nos vamos hacia la derecha vamos a ver que tener un alto número de óvulos va a ser directamente proporcional, en ciertos casos, del riesgo proporcional de vuelta de síndrome de hiperestimulación ovárica. Ahora, lo que les quiero contar, lo que tienen que tener en cuenta, y no lo vamos a ver en este, sino en el siguiente, es que a medida que aumentamos el número de óvulos en nuestras pacientes, mejoramos la probabilidad de gestación. Acá lo pueden ver de una manera, pero se los muestro de esta manera. Cada óvulo aumenta un 5% la probabilidad de gestación en nuestra paciente. Cada óvulo aumenta un 5%, por lo cual no es lo mismo a una paciente sacarle 5 que sacarle 7. Es completamente distinto, le estamos aumentando un 10% la probabilidad de gestación. Pero veámoslo, como dijo Sergio, desde fertilidad 2.0. Ya no queremos hablar de tasa de gestación, queremos hablar de cuántos embriones genéticamente normales vamos a tener en nuestra paciente. Entonces, este es un trabajo de Sandro Esteves, que inventó hace unos años atrás una calculadora de fertilidad, le vamos a decir, en el cual en este estudio nos demuestra cómo, por ejemplo, en una mujer de 38 años, aumentar un óvulo aumenta un 5 a 8% la probabilidad de tener al menos un embrión euploide en una pareja o en una paciente. Por lo cual hay que empezar a pensar diferente. Cuantos más óvulos tenemos, más probabilidad de embriones euploides, y si tenemos embriones euploides, tenemos más posibilidad de un nacido vivo, sobre todo sano, que es lo que nos interesa. Ahora, definiendo un poco esta historia de la respuesta o no, o de la reserva o no, hace algunos años atrás, también en el 2013, se diseñaron o se inventaron los criterios de Bolonia. ¿Se salió? ¿Sí? Se inventaron los criterios de Bolonia, no importa, te los voy a ir contando. En los cuales, ahí están, en los cuales se definía como criterio Bolonia o baja respondedora según Bolonia una mujer que tenía más de determinada edad o que en algún momento había tenido una respuesta inadecuada, o sea, menos de 4, o había tenido X cantidad de embriones, etcétera, etcétera, etcétera. Para verlo de otra manera, los criterios de Bolonia hacían que una paciente de 35 años, por ejemplo, que había tenido 3 óvulos, la considerara igual que una paciente de 40 años o 44 años con 5 o 6 óvulos o 7 óvulos. Si vemos esta gráfica que les mostré en un principio, ese criterio no tiene mucha lógica. O sea, no es lo mismo una paciente de 35 años porque va a tener muchos más embriones o muchos más óvulos genéticamente normales que una de 44 años, aunque haya tenido más respuesta, porque la de 44 años va a tener la mayoría probablemente de sus óvulos genéticamente anormales. Entonces, a partir de eso, se junta un grupo de amigos y dicen, esto está mal, tenemos que hacer una cosa nueva, y inventaron la estratificación de Poseidón. Es extremadamente fácil. Fíjense, a su izquierda hay pacientes jóvenes, a su derecha hay pacientes mayores, arriba son pacientes de buen pronóstico. ¿Qué quiere decir de buen pronóstico? Que tienen una buena reserva ovárica.
Y abajo tienen pacientes de mal pronóstico porque tienen poca reserva ovárica. Bolonia, por ejemplo, a las pacientes de arriba las estratificaba o las ponía en el mismo lugar que una mujer de 44 años. Y ya van a ver que esto no sirve, no es así. Bolonia no va más. Ahora nos centramos siempre en Poseidón. Entonces, esto es tan así que seguramente lo conocen, a Norbert Gleiser, hizo este paper hace unos cuantos años atrás, en el cual agarraba a pacientes de Bolonia de muy mal pronóstico y se fijó, ustedes saben que en Estados Unidos hay algunas clínicas que deciden, particularmente en la zona de Nueva York, deciden no hacer tratamientos a pacientes de determinadas características, básicamente para mantener su estatus en términos de tasas de gestación y de nacido vivos. Entonces Norbert Gleiser agarra a todas las pacientes de las clínicas que no las quieren atender y las atiende él. Lo interesante de esto es que pueden ver en ese grupo de pacientes, en la primer columna son pacientes que hacen non-elective single embryo transfer. O sea, mirá, tenés este solo embrión, te lo voy a transferir. Fíjense que las probabilidades de gestación en pacientes mayores de 35 años son realmente muy malas. Cuando tienen 2 embriones, las probabilidades son similares, muy malas. Y cuando tiene 3 embriones, los únicos 3 embriones que va a tener, sin estudio genético, etcétera, etcétera, ocurre exactamente lo mismo. Esto nos demuestra que si nosotros agarramos a una paciente de nuestra consulta con mal pronóstico y no le ofrecemos nada diferente, nada novedoso, o no hacemos las técnicas o las cosas que ya están disponibles en la mayoría de los países, las pacientes van a tener muy mal pronóstico. Entonces, nosotros en este grupo de pacientes siempre ofrecemos acumular vitrificados. Vitrificados puede ser óvulos o embriones. En el caso de Buenos Aires, acumular óvulos es un poco más barato que acumular embriones. Pero nos dificulta ver el futuro. ¿Por qué? Porque si yo agarro a una paciente de 42 años, le vitrifico, no sé, en 2 tandas, supongamos 10 óvulos. Y ustedes saben que la desvitrificación en mujeres mayores es peor que en la desvitrificación, o sea, tiene peores resultados que en las mujeres jóvenes. Si yo agarro a esta mujer de 42 años y le desvitrifico 10 óvulos y me sobreviven 5, la mujer va a decir, pero ¿por qué me hiciste esto? Etcétera, etcétera, y yo no pude planificar qué es lo que iba a hacer. Ahora, si agarro esos óvulos y en vez de vitrificarlos como óvulos, los hago embriones y los vitrifico, tengo un panorama mucho más certero de lo que va a ocurrir. Sobre todo, como vamos a ver en unos minutos, si esos embriones, antes de congelarlos, los estudio, o por lo menos le hago una biopsia y los congelo. Entonces, para nosotros, vitrificar óvulos o embriones siempre es la prioridad en este grupo de mujeres, y a partir de hace muchos años atrás ya se sabe que la tasa de fecundación, la tasa de nacido vivo, etcétera, 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 de óvulos vitrificados es igual que de óvulos frescos, estratificados siempre por edad. Entonces, a partir de esto y a partir de un estudio muy interesante que publicó Angela Birwell, el primero que creo que fue en el 2005, aprendimos que el ovario de la mujer no tiene solo una oleada de crecimiento folicular, como creían los baby boomers, sino que aprendimos que tiene 2 y hasta 3 oleadas de crecimiento folicular. Entonces, aprovechando esto, Jianping Huang, que fue el primero que lo publicó como protocolo Shanghái, publicó un estudio en el cual estimulaba a las mujeres con HMG, las descargaba con agonistas de GnRH y les dejaba los folículos, a diferencia de lo que vamos a ver ahora en la siguiente, les dejaba los folículos menores a 10 milímetros sin pinchar, y 4 o 5 días más tarde volvía a estimular y repetía el proceso. Lo que encuentra Jianping Huang en ese estudio es que obtiene más óvulos en la segunda estimulación que en la primera, más óvulos metafase 2 en la segunda estimulación que en la primera, pero la tasa de embarazo evolutiva es exactamente la misma. Ahora, Philippe Ubaldi, pensando en esto que veníamos hablando, dice, no, esto no me importa, yo quiero ver cuántos embriones euploides voy a conseguir en la primera y cuántos voy a conseguir en la segunda. Y fíjense que la cantidad de embriones euploides
a pesar de tener algunos óvulos más, es bastante similar. O sea, bueno, sabemos que si a la paciente en un mismo ciclo la estimulamos 2 veces, vamos a conseguir probablemente el doble de óvulos que íbamos a conseguir estimulándolo una vez, y vamos a conseguir embriones genéticamente normales tanto en la primera como en la segunda estimulación. Yendo un poco más allá, dijo, bueno, a ver qué pasa, cómo son los resultados más allá de eso. ¿Y qué es lo que aprendimos de esto? Aprendimos que hay una tasa de gestación, una tasa de nacido vivo un poco más alta cuando se hace DuoStim, pero sobre todo, lo más interesante de todo esto es que se fideliza el 100% de las pacientes. Fidelizar quiere decir, bueno, la paciente no nos abandona. La paciente que le estimulamos la ovulación y le sacamos pocos óvulos es una paciente que se angustia y muchas veces tarda mucho en volver, o muchas veces ni siquiera vuelve. Se va a otra clínica buscando una solución mágica a un problema que no tiene ninguna solución salvo estimular, aspirar y congelar óvulos o embriones. Entonces fideliza más pacientes, tarda significativamente menos días en completar las 2 estimulaciones y finalmente tiene al menos tiene más nacidos vivos en un grupo, en el grupo del DuoStim, que en el grupo de la estimulación simple. Existen montones de estrategias para estimular, no los quiero abrumar con esto. Hay algunos estudios que comparan la segunda estimulación, si la empezamos el tercero, el cuarto, o el quinto o el sexto día, si es mejor o peor. La verdad es que da todo igual y después lo van a entender. Finalmente, para sacarnos de la oscuridad de si esto valía la pena o no, me acuerdo hace algunos años atrás estar en una charla de Filippo Ubaldi y que todo el mundo le dijera, bueno, todavía no probaste que si nunca comparaste DuoStim contra 2 estimulaciones sucesivas en la paciente, por lo cual no sabemos si el DuoStim es realmente mejor que hacer 2 estimulaciones. Bueno, María Cerrillo, que era una compañera de IBI, hizo un prospectivo randomizado en el cual agarró mujeres para hacer DuoStim y le congeló los óvulos, y agarró otro grupo de mujeres randomizadas, repito, en el cual hizo 2 estimulaciones normales, utilizando los mismos medicamentos y los mismos procesos que hizo en el grupo de DuoStim, por lo cual es un trabajo perfectamente diseñado. En este trabajo vemos que el número de embriones euploides es idéntico en la primera y en la segunda haciendo DuoStim o haciendo 2 ciclos consecutivos. La tasa de embarazo por transferencia es idéntica haciendo DuoStim o haciendo 2 estimulaciones consecutivas, pero lo relevante, al igual que encontró Filippo Ubaldi, es que reduce a la mitad el tiempo para completar las 2 estimulaciones. Y estamos hablando en su mayoría de gente mayor. La media de edad en nuestra clínica ya es de 39 años, por lo cual no tienen todo el tiempo del mundo. Entonces, en este afán de ahorrarle tiempo, nosotros consideramos hacer, repito, entre comillas, el DuoStim, y consideramos también en todas estas pacientes asegurarnos de que lo que tenemos nos puede dar un futuro. Ya no queremos en las pacientes mayores congelar óvulos, congelamos embriones, y si podemos tener el diagnóstico inmediatamente, lo buscamos. ¿Por qué? Porque como pueden ver en estos 2 estudios, ahorrar tiempo es fundamental. Fíjense este estudio de Richard Scott, en el cual pueden ver cómo cuando analiza un solo embrión, el costo del diagnóstico genético es altísimo, o el costo del tratamiento en general es altísimo, pero a medida que aumenta la cantidad de embriones, ese costo termina disminuyendo y favoreciendo al paciente, por un lado, y por otro lado, el tiempo que se tarda en tener un nacido vivo con y sin diagnóstico genético es completamente diferente. Si podemos hacer diagnóstico genético en todos los embriones de nuestras pacientes, lo deberíamos hacer. Por ahora, mayores de 35 años. En el futuro vamos a ver qué se puede aplicar, pero en principio todas las mujeres mayores de 35 años deberían hacer diagnóstico genético en nuestras pacientes. No solo para ahorrar tiempo,
sino, como publica Mari Carmen, para aumentar significativamente la probabilidad de nacido vivo en nuestras pacientes. El diagnóstico no es como, digamos, a partir de los 38 años ya creo que no es discutible. Una paciente de 38 años o más o 36 o más debe hacer diagnósticos genéticos para mejorar su probabilidad, acortar el tiempo y abaratar el proceso, no el tratamiento, un tratamiento en particular, sino el proceso completo de tratamientos de reproducción asistida. Entonces, el DuoStim, ¿es realmente un DuoStim? Este trabajo lo publicó Human Fatemi hace 10, 11 años atrás. Quiero que se queden con la línea azul y con la línea verde. Esos son donantes a las cuales les hizo una estimulación para ver qué es lo que pasaba en la fase lútea con el estradiol, la progesterona y la LH. Fíjense, en las pacientes de la línea verde que les hace un triggering o le hace el gatillo con HCG, van a ver que sigue la producción de estradiol, sigue la producción de progesterona y la LH obviamente no, porque es hipofisaria. Pero en las pacientes que se descargan con análogos de GnRH sin soporte de fase lútea, fíjense cómo baja al quinto día después de la punción, fíjense cómo baja drásticamente la FSH, el estradiol, la progesterona y la LH. Por lo cual, quiero contarles que el DuoStim no es realmente un DuoStim. Es una estimulación en la cual la descargamos con análogos de GnRH, hace una luteólisis y nosotros normalmente le empezamos la estimulación el tercer o cuarto día, por lo cual la paciente todavía no menstruó, pero va a menstruar inmediatamente, por lo cual digamos que no es un DuoStim, sino que son dos estimulaciones separadas, pero acortando el tiempo de interfase entre estimulación y estimulación. Finalmente, este slide me lo prestó Filippo Ubaldi, le consulté si era de él porque me lo prestaron por ahí, me dijo que sí y me contó que, claro, pueden ver en el recuadro púrpura, pueden ver cómo a medida que va progresando el ciclo de estas pacientes, tenemos la punción, fíjense que la mayoría van a punción, después las pacientes con más de un metafase 2 son en la primera, en la segunda y en las pacientes que hace DuoStim tienen más o menos la misma posibilidad o la misma cantidad de pacientes con esas características. Pacientes con óvulos fertilizados ya se empieza a separar un poquito el DuoStim. Pacientes con al menos un blasto ya empieza a ser significativa la diferencia entre DuoStim y los otros grupos de pacientes. Y fíjense que a partir de pacientes con al menos un embrión euploide se separa ya bastante las pacientes que hacen DuoStim con los otros dos grupos y finalmente las pacientes que tienen al menos un nacido vivo, fíjense que prácticamente se duplica en el grupo de pacientes que hacen DuoStim comparado con el otro grupo de pacientes. Cuando le pregunté por qué cree que esto es así, me dijo que todavía no lo tiene tan claro, pero la intención de este slide es demostrar que el DuoStim, sea DuoStim o sean dos estimulaciones consecutivas con el intervalo acortado, es mejor que hacer dos estimulaciones sucesivas con los intervalos normales, según Filippo Ubaldi. Entonces, para terminar, el DuoStim es ideal para pacientes bajas respondedoras, para pacientes de oncofertilidad, ideal para pacientes añosas, siempre pensar en hacer diagnóstico genético en estas pacientes. Es ideal para comprometer y fidelizar a las pacientes, como dije en un momento. Tiene una menor tasa de cancelación que estimular, esperar que la paciente vuelva, muchas de ellas no vuelven. O sea, tiene una menor tasa de cancelación. Y lo más importante de todo, recuerden que nuestras pacientes ya son añosas, que la mayoría de sus óvulos son genéticamente anormales, por lo cual hacer DuoStim le ahorra mucho tiempo a nuestras pacientes. Muchas gracias.